La reforma tributaria propone gravar algunas pensiones. La Procuraduría protege los derechos de los adultos mayores. O sea que en caso que las pensiones llegaran a tributar algún día, tendría que estudiarse muy cuidadosamente el régimen de exenciones que deberían tener esas pensiones, cosa que en este momento en la reforma no se considera. Aquí se están violando los derechos adquiridos, eso es evidente, pero no solo se violan los derechos adquiridos, no solo es inconstitucional, también es injusto. Es muy posible que usted tenga un familiar que se pensionó o uno que esté próximo a hacerlo. También es probable que usted esté pensando en cómo adquirir ese derecho. En Colombia, las pensiones pasaron a ser uno de los temas centrales de la reforma tributaria, porque están pensando en gravarlas. Por eso estamos seguros de que este programa le interesa. Bienvenidos, esta es la ProcuTV. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Y es primordial que esté, y no solo que esté ahorita, que esté siempre. En agosto pasado, el Ministerio de Hacienda hizo público el texto de la reforma tributaria que tituló Para la Igualdad y la Justicia Social. En sus artículos está clara la propuesta de gravar a aquellas personas que tienen una mesada por encima de los 10 millones de pesos. Pero ¿realmente esa es la cifra y las personas que serán afectadas? En la ProcuTV buscamos a los protagonistas para contestar esa pregunta. Actualmente tengo 84 años, me pensioné en 1999 cuando tenía 61 años, o sea que he disfrutado de unos 23 años de pensión. Esa pensión de ese tiempo, ¿cuál es el valor hoy? Mi pensión originalmente en el año 99 fue 4,5 millones de pesos, que equivalen a unos 18 salarios mínimos. Hoy en día mi pensión es 12,5 millones de pesos. Nos contaba que es de las personas que logró una pensión en Colombia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo trabajó y en qué lugar? Pues yo trabajé en el Ministerio de Comunicaciones. Empecé muy joven, de la edad de 17 años. Entonces ahí yo era operador de radio. Eso me permitió que la legislación anterior era 20 años de servicio cualquier edad. Entonces, gracias a Dios logré mi pensión a tiempo. De esa pensión pues dependemos en mi casa, mi señora y yo. No depende de nadie más, vivimos tranquilos, no tengo problemas. Tengo los compromisos propios de mi edad. Sí, no, la pensión mía es de 1.850.000 pesos. Y pues no, ya vivimos solamente con mi señora. Y eso implica pues una serie de gastos que uno, de todas maneras, el hecho de tener la pensión no significa que deje de consumir otras cosas. Yo estoy de acuerdo en que quien pueda tributar, tribute. En el caso particular mío, pues yo no tengo afortunadamente ninguna urgencia económica, vivo bien con lo que tengo, con lo que recibo la pensión, y si eventualmente se decidiera que hubiera un gravamen a las pensiones, yo no me opondría a que gravaran mi pensión. Lo que no me gusta es que el gravamen se haga un poquito en forma arbitraria como lo se está haciendo ahora. Para personas que tengan más de 10 millones de mesada pensional, esto afectaría a unas 15.600 personas en todo el país. El proyecto, como está en su fondo, plantea otra cosa, no es solamente para los de 10 millones, de mesadas de 10 millones. También ahí está contemplado que entra a cubrir prácticamente a aquellos pensionados que tienen 5.665.000 pesos. No es justo que nos graben a nosotros las pensiones, que nos metan la mano al bolsillo, cuando ya prácticamente nosotros en nuestra vida laboral hemos aportado lo de ley, hemos aportado lo que nos corresponde, ¿cierto? Y seguimos todavía pagando impuestos. La reforma tributaria es un tema que ha afectado a todos los sectores de la sociedad colombiana, y el impuesto a las pensiones es uno de los aspectos más controversiales de la misma. Los pensionados y las organizaciones sindicales han demostrado su inconformidad con la propuesta del gobierno.
Y el país sí necesita una reforma tributaria estructural que realmente le cobre impuestos a los ricos, a los súper ricos y a toda esa clase, digamos, que ha sido exonerada por los 30 años desde la Constitución del 91 de que paguen lo que les corresponde. En eso estamos de acuerdo. Pero en las pensiones sí. Pero en las pensiones no, porque las pensiones que hoy han propuesto de 10 millones aparentemente es mucho, pero el problema parte de las 1090 VTs o unidades de valor tributario, que son las que conforman el piso para empezar a gravar, que son 5.600.000 pesos. Y esos 5.600.000 se pueden volver 10 si tú tienes un local o das unas clases y de pronto supera los 10. Entonces ya, como todo se va a sumar en una sola cédula, supera los 10 millones y van a clavarte los impuestos. El caso mío es muy distinto del caso de una persona que pueda tener la edad mía y está recluido en un hogar de ancianos y la pensión a duras penas le alcanza para cubrir esos gastos, o el caso del, como yo conozco, de pensionados que han tenido que recibir en su casa a su hija que se divorció o a su hijo que se quedó sin empleo por la pandemia y se les han incrementado enormemente los gastos. En 2021 se contabilizan 2.447.641 pensionados, provenientes de Colpensiones, regímenes especiales, magisterio, fuerzas militares, policía y regímenes de capitalización. Cuando la ProQTV estuvo aquí en el Congreso, la reforma tributaria estaba siendo discutida en las comisiones económicas de Senado y Cámara. Para poder ser aprobada tiene que pasar 4 debates, 2 en Cámara y 2 Senado. Por eso podemos concluir que el debate para gravar o no las pensiones apenas inicia. Yo pienso que este es un tema que no debe ser analizado con la ligereza de pensamiento. Aquí en nuestro país nosotros estamos para legislar, pero existe un órgano de cierre que es la Corte Constitucional. Habría que mirar si afectar esas pensiones, las cuales llevan unas semanas cotizadas, llevan un esfuerzo de trabajo, es algo constitucional o no. La Procuraduría organizó un foro con el fin de escuchar las preocupaciones de pensionados, sindicalistas y parlamentarios con respecto al tema del gravamen de la mesada pensional, y la ProQTV estuvo presente. Aquí se están violando los derechos adquiridos, eso es evidente. Pero no solo se violan los derechos adquiridos, no solo es inconstitucional, también es injusto que las personas que han ahorrado toda la vida para adquirir estabilidad aportaron en sus momentos por ese ingreso, probablemente no por el aporte, pero sí por el ingreso, y hoy están recibiendo parte de su ahorro. ¿Cuál es el resumen que puede hacer usted sobre la propuesta del gobierno de gravar las pensiones? Bueno, la propuesta consiste en que quienes obtengan pensiones inferiores a 5.6 millones de pesos están exentos de pagar absolutamente nada. Después sigue otro nivel. Quienes ganen menos de 10 millones de pesos como pensión no pagarán nada sobre los primeros 5.6 y la otra pagará una tarifa de 0. Óigase bien, es decir, por razones que sería largo explicar, hay tarifas de impuesto 0. Entonces la suma de lo exento y la tarifa 0 da 10 millones de pesos, de modo que solamente pagarían impuesto las pensiones que se reciban con orden superior a los 10 millones de pesos mensuales. Decía yo que entonces, si el pensionado tiene un trabajo, honorarios, recibe algún otro tipo de ingreso, tiene una ganancia ocasional, por lo general tiene algún dividendo, ha hecho un esfuerzo para ahorrar, para comprarse un local, un carro, una casa, si recibe algún tipo de herencia, si recibe, por ejemplo, algún tipo de ganancia ocasional a través de un seguro de vida, entre otras cosas, pues va a ser gravado y parte de su pensión va a terminar teniendo una tarifa entre el 19 y el 39% según el caso. En conclusión, no es cierto que solo los pensionados con ingresos superiores a 10 millones van a tener que pagar estos impuestos. Alejandra, usted que ha sido defensora de los pensionados y de sus derechos, ¿cómo ve que una mujer que gane más de 5 millones de pesos tenga problemas de salud
podría gravarse esa pensión como se está proponiendo ahora? Mira, primero que todo hay que revisar las cifras de mujeres pensionadas que hay. La mayoría de pensiones que tienen en este momento las mujeres son pensiones por supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer como tal no hemos tenido las oportunidades para podernos pensionar, cumplir la edad de pensión, las semanas de cotización. Entonces, esa es la primera problemática que tenemos las mujeres. La segunda, pues yo creo que no son muchas las pensiones que superen los 5.200.000, y si lo superan, pues con las solas deducciones por los aportes que se tienen que hacer del 12%, pues prácticamente ya están grabadas esas pensiones. Agregarle un impuesto más a esa pensión sería obviamente desmejorar las condiciones de los pensionados. Quiero decirles que de esto se sacarán unas conclusiones que se llevarán tanto al Congreso como al señor ministro de Hacienda, por quien profeso también el mayor de los respetos, pero creo que no le han informado bien ni cuántos pensionados, ni cómo hacemos para liquidar una pensión, cuánto tiene que ganar un activo para poder llegar a una pensión de 5 millones, que son pocos. De existir un gravamen pensional que tendría que ser aprobado con una reforma constitucional, pues tendría que regularse muy cuidadosamente porque habrá pensionados que no podrán pagarlo. ¿Sabían que la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional que adopte una fórmula de reducción de los tiempos de cotización para las mujeres afiliadas al régimen de pensiones? Más información cuando regresemos. El Ministerio Público solicitó que se reduzcan las semanas de cotización a las mujeres afiliadas al régimen de prima media que atienda los mandatos de solidaridad del sistema pensional. Esta medida tiene como objetivo permitir que las mujeres afiliadas al régimen pensional de prima media accedan a la pensión de vejez en condiciones de igualdad material frente a los hombres. Hay varios puntos que son fundamentales para la discusión de gravar o no las pensiones. La Procuraduría General de la Nación ha hecho un trabajo muy riguroso en analizar el texto que el gobierno ha propuesto al Congreso para su debate. Vine aquí hoy a tomarme un café con 3 funcionarias muy importantes de la entidad, porque son ellas quienes han analizado muy bien el tema. Vamos a aprovechar que están aquí y con este café vamos a charlar sobre un tema muy importante. Lo primero que queremos manifestar a través de este despacho y de la Procuradora General de la Nación es que la Procuraduría, como una entidad vigilante de los derechos de todos los ciudadanos, de los derechos fundamentales, de la guarda de nuestra Constitución política y por supuesto del respeto de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, considera que esta reforma tributaria en la cual se pretende imponer un gravamen a las pensiones iría en contravía precisamente de esos derechos de miles, cientos de pensionados, de personas próximas a pensionarse, de ciudadanos que en este momento están haciendo su cotización ante las diferentes administradoras de pensiones. ¿Qué son los derechos adquiridos? La seguridad social es un derecho fundamental del ser humano, tal como lo ha calificado la OIT en sus pronunciamientos. El derecho adquirido en materia pensional surge de estas prestaciones económicas reconocidas de manera legal bajo el cumplimiento de una normatividad previamente establecida. Es decir, cuando yo me afilio al sistema de seguridad social, sé cuáles van a ser los requisitos que debo cumplir para el reconocimiento de una pensión. Y en el Congreso, por ejemplo, me encontré con una voz diciéndome... Debe quedar meridianamente claro, con honradez intelectual, que a los que ganen menos de 10 millones no se le va a cobrar, en razón a que los primeros 5.6 están exentos y los restantes 4.4 aproximadamente tienen tarifa cero. Lo repito esta y tantas veces cuantas me la pregunten. Lilian, ¿tú crees que ese congresista, según la propuesta, o sea, bajo
vámonos al párrafo exacto, al artículo exacto. ¿Está diciendo la verdad? ¿Eso es así o qué descubrieron ustedes? Analizando el artículo como tal, taxativamente dice: las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y sobre riesgos profesionales estarán grabadas solo en la parte del pago anual que exceda de 1.790 VT, que es el VT, pues es la unidad de valor tributario, que en este año está en 38.004. Es decir, que cuando yo hago la conversión me da un valor más o menos de 5.600.000. Y si el artículo es taxativo, o sea, no me está dando la opción ni me dice que sí, que de pronto habrá unas excepciones ni nada. Me dice: el mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equivalente de 1.790 VT, ¿sí? Es decir, que ahí es claro, no hay una exención, no nos da un parágrafo que nos permita deducir que efectivamente no van a estar grabadas las prestaciones. Estamos hablando de una etapa en donde el ser humano no es productivo y depende de una prestación económica para su vejez. Se tocaron varios temas, se revisó la línea jurisprudencial, se revisaron algunos conceptos y es muy claro que las pensiones no se pueden grabar. Esa es la conclusión del tema. Uno es feliz cuando está preparando los papeles para la pensión. Ya voy a salir pensionado, voy a tener plan. Y lo primero que se da cuenta es que recibe prácticamente el 35% menos de cuando era trabajador. Ahí, con la primera mesada, se dio cuenta que ya empezó a perder. Entonces, no somos ningunos privilegiados. Nosotros nos hemos ganado duramente lo que tenemos en este momento. ¿Pensionar es empezar uno a disfrutar del tiempo libre o simplemente sobrevivir? Es empezar a vivir del tiempo libre, es aprovechar el tiempo. Desafortunadamente va uno a aprovechar el tiempo en el momento en que ya la edad le pone muchas trabas para aprovecharlo, ¿no? Uno quisiera pensionarse y empezar a viajar y empezar a salir, pero resulta que la edad le pone ya trabas para eso y los costos ya, la inflación, los costos, los hoteles, todo ya se van a ir poniendo más caro. Entonces acaba uno pues, digamos, sobreviviendo pero en buenas condiciones, ya no con los ímpetus que tenía cuando se pensionó. Señor, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Es pensionada? ¿Se quiere pensionar? Bueno. ¿Es pensionado? ¿No? Gracias. Señor, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Usted es pensionado? No, señor. Sí. En este momento no, porque me falta el tiempo. ¿La señora es pensionada? A los 55 años me pensioné. La felicito. ¿Qué pensaría usted si le cobraran impuesto a las pensiones como dice la reforma tributaria? Me parece terrible. No, no estoy de acuerdo. No me gustaría que le cobraran impuestos porque se ha trabajado todo el tiempo para poder tener una pensión. Lo que reciben es para gasto de ellos, ¿no? Para su sustento, pienso yo, ¿no? El gobierno dice que ese impuesto que les va a cobrar es para subsidiar a aquellas personas que están mal, que tienen hambre, que están en la desigualdad social. ¿Qué opina? Tendría que ayudarnos el gobierno en otra forma, pero no quitarnos la pensión a nosotros. ¿Para qué se pensiona uno entonces? Si le van a cobrar a uno un impuesto, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, por eso digo que no debían de cobrarle. Al más necesitado le ofrecen, pero nunca le dan. La procuradora Margarita Cabello le dijo al gobierno que no era constitucional, es decir, que no era legal que hicieran eso con las pensiones. ¿Qué piensa? ¿Cómo así? Que no le cobren el impuesto a las pensiones. Ah, que no le cobren impuesto a las pensiones, que no le cobren nada, que nos dejen pensionar tranquilos. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. ¿Cómo le van a cobrar a una persona que ha trabajado tanto tiempo para tener un sustento, como se puede decir, un sustento para su vejez? La Procuraduría trabaja por los derechos de todos los colombianos y también de los pensionados. La Procuraduría es noticia. Es noticia. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 18 años al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, por irregularidades en las adiciones hechas al contrato de concesión para la Ruta del Sol Sector 2, que favorecieron a la concesionaria Ruta del Sol SAS, integrada por empresas del grupo Odebrecht. Evitar que prescriban muchísimos casos que son de trascendencia nacional, como nos ocurrió con el caso de Odebrecht, que
Ayer salió la decisión, estaba a puertas de prescribir. Por presuntas irregularidades en el contrato de operación del programa de alimentación escolar del municipio de La Ceja en Antioquia, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la supervisora del contrato, luego del informe entregado por la Dijín, según el cual algunas raciones de alimentos distribuidas por el contratista contenían carne de caballo. El valor del contrato supera los 2.277 millones de pesos. En una acción preventiva, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre los riesgos en la gestión contractual de Santiago de Cali. El ente de control encontró que entre enero de 2020 y junio de 2022, la modalidad de selección más utilizada fue la contratación directa, lo que equivale al 57% de los contratos celebrados en ese periodo por un valor que supera los 2.8 billones de pesos. Nosotros hicimos una actuación preventiva, le preciso, donde efectivamente identificamos que había más de 18 convenios o contratos interadministrativos con el Cali. Un contundente llamado a los excombatientes de las FARC involucrados en crímenes contra comunidades étnicas en los departamentos de Cauca y Valle hizo la Procuraduría General de la Nación para que entreguen más información sobre la ubicación de cuerpos de personas desaparecidas, campos minados y municiones sin explotar que aún persistan en la región del Naya. En la Procuraduría trabajan más de 4.000 personas comprometidas con los colombianos. Son muchas las historias que existen en la entidad y por supuesto aquí en la Procu TV se las contamos. Esta es la gente de la Procu. Mi nombre es Wilson Prada Castro y soy de la ciudad de Ibagué. A la Procuraduría llegué por allá por el año 2008, tuve la oportunidad de acceder mediante un concurso de méritos como sustanciador judicial de una Procuraduría Penal, que era el ámbito en el que yo me desempeñaba en la rama judicial, y pues esto me facilitó a mí la llegada a la Procuraduría. Yo tengo muchos hobbies, ¿no? Y me he destacado en todos, pero el principal hobby es la música. Desde muy pequeño, y digamos que por ser oriundo de la ciudad de Ibagué, ciudad musical de Colombia, y por herencia de mi padre he tenido la oportunidad de tocar la guitarra, de ser músico, y digamos que eso me ha permitido un desarrollo personal bastante importante. El día que me llamaron a decirme tienes un nombramiento para la Procuraduría, ese día fue súper fundamental para mí, súper emocionante, recibir una llamada de un número desconocido que me dijeran: hey, te acabamos de nombrar en la Procuraduría, acércate para aceptar el nombramiento. Y eso nunca lo olvido, nunca lo olvido. Tengo un grupo musical en estos momentos conformado en la ciudad de Ibagué. Con él hemos podido realizar muchas presentaciones. De hecho, en las Olimpiadas de este año de la Procuraduría General tuve la oportunidad de cerrar la noche cultural con una tremenda parranda vallenata que le encantó a todos los presentes. Cuando yo iba bailando al secretario general me emocioné y dije: no, aquí se prendió la fiesta. Muchas gracias, el aplauso para todos ustedes. A la Procuraduría le agradezco muchísimas cosas. O sea, desde el momento en que yo ingresé a la Procuraduría a la fecha, que ya van 14 años como servidor público adscrito a la Procuraduría, pues he tenido la oportunidad de hacer muchísimas cosas, tanto personales como profesionalmente. En www.procuraduría.gov.co pueden consultar la agenda, los seminarios y en general todos los eventos de la entidad. También los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, donde pueden ver este programa y los anteriores. Esto es La Procu TV.
General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Y es primordial que esté, y no solo que esté ahorita, que esté siempre.